Sí, bueno, primero les quiero agradecer a los conferencistas que el día de hoy nos van a acompañar. Es como parte de la actividad que organizamos en la licenciatura en Biología y Manejo de Recursos Naturales. Estamos visualizando una serie de promoción de actividades, entre ellas estar celebrando el Día de los Sistemas de Información Geográfica, conocido como GIS Day. Entonces, preparamos una serie de charlas para que los estudiantes de la asignatura de percepción remota y sistemas de información geográfica nos acompañen hoy. Invité a cuatro grandes amigos que realmente se dedican mucho en la preparación de diferentes eh, instrumentos y herramientas de los sistemas de información geográfica aplicada a las geociencias. Hay desde biólogos, hay gestores del riesgo, hay manejadoras de recursos naturales, por supuesto, y hay topógrafos e ingenieros. Entonces, eso nos da una visión también amplia en visualizar los sistemas de información geográfica como una herramienta clave para la gestión. Tenemos un programa de cuatro ponencias, ellas alrededor van a durar 20 minutos y cada una vez que terminemos vamos a dar la oportunidad de que hagan sus preguntas. Ya están nuestros conferencistas. Me gustaría que si pueden prender su cámara, va a empezar el doctor Francisco León, por favor. Después nos sigue el maestro Jesús Carreto. Los que no son ponentes, cierran su cámara, por favor. Después está con nosotros el doctor Neftalí Gijón Yescas y al final, pero no menos importante, por supuesto, la doctora Lourdes Coronado Álvarez. Eh, Todos han colaborado con el Laboratorio de Observación e Investigación Espacial. Tres de ellos ya son investigadores nacionales consolidados. Les pido a los compañeros que están fuera que cierren sus cámaras. Nada más queremos ver a los conferencistas por ahora. Y sobre todo me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora Lourdes Coronado Álvarez. No porque los otros no me dé gusto, también me da mucho gusto que estén, pero con ella es algo especial porque la licenciatura en manejo de recursos naturales cumplió este año 20 años de su lanzamiento, entonces hace 20 años, imagínense, y la doctora Lourdes Coronado fue estudiante de este programa y ahora es una investigadora nacional que está en Baja California. Entonces nos da mucho gusto que también esto funcione como una posibilidad de que los estudiantes vean su crecimiento, su posibilidad de desarrollo. Al doctor Francisco León, al doctor Neftalí Gijón y al maestro Jesús Carreto que nos acompañan. Uno desde Guerrero, otro desde Mérida, dos desde Mérida, pero que trabajan en diferentes instituciones, la UNAM, el CIMBESTAB, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Baja California, pues eso nos da mucho gusto también visualizar con quienes colaboramos y con quienes podemos hacer varias actividades. Agradezco también a ustedes, como profesores que vincularon a sus estudiantes también para estar aquí presentes. Entonces, vamos a dar pie al inicio de la conferencia. Es una conferencia orientada a los estudiantes, a motivarlos, entonces no vamos a ser tan hermético, tan formal. Me gustaría que hablaran de ustedes y después se arrancaran para su ponencia, sobre todo motivándolos a hacer al usar las herramientas de los sistemas de información geográfica, de drones, etcétera. ¿No? Ustedes ahí tienen la palabra, entonces les agradezco nuevamente y estamos aquí para escucharlos. Vamos a grabar la sesión, después la vamos a subir a la página del laboratorio para que también ustedes en su momento dado también las puedan compartir o divulgar o reportar también en sus actividades. Un abrazo. Gracias por aceptar. Buen día. Entonces empezamos con el doctor Francisco León. Si quieren, los otros dos pueden cerrar su cámara para que nos concentremos con el ponente. Saludos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos y a todas quienes se conectaron.
Nada más para confirmar si pueden ver mi pantalla y la presentación. Sí, sí, ya está. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme y más o menos ir midiendo el tiempo. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Francisco, yo soy investigador en el Instituto de Geografía de la UNAM, en la sede que tenemos por acá en Mérida, que es la Unidad Académica de Estudios Territoriales Yucatán o la UETI. Yo les voy a hablar un poquito sobre algunas cosas que hemos hecho con los sistemas de información geográfica. Se ha aplicado directamente en el estudio de las tormentas severas y un poquito sobre cambio climático, que son dos de las líneas de investigación que hemos venido trabajando en los últimos años. Yo, para hablarles y me conozcan un poquito más, soy licenciado en Ciencias Ambientales, la carrera es Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos por la Universidad de Colima, y posteriormente realicé mis estudios de posgrado, la maestría y el doctorado en Geociencias Aplicadas en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, que es un centro de investigación público de CONACYT, que pues obviamente está en San Luis Potosí. Durante pues esos años yo me especialicé en temas que tenían que ver con ciencias de la atmósfera, dinámica atmosférica particularmente, y me metí un poquito al tema de modelos numéricos y modelos de predicción numérica del tiempo. Con el paso del tiempo y ya me fui un poquito medio deformando a la parte geográfica y actualmente en el instituto tengo algunos años trabajando como investigador y pues me he enfocado, o bueno, sigo trabajando en las líneas de investigación que tienen que ver con dinámica atmosférica, meteorología, clima, pero ya también hemos integrado lo que es la geografía del riesgo, cuestiones que tienen que ver con análisis espacial y que es un poquito de lo que les vengo a hablar ahora en esta oportunidad. Nuevamente les agradezco pues, por la invitación y bueno, vamos a ir avanzando con esta presentación. Am, cuando nosotros hablamos o cuando yo específicamente hablo sobre tiempo severo, vamos a referirnos o vamos a entender como cualquier tipo de tormenta, vaya, que pueda generar o que represente algún peligro para la población. Obviamente, cuando hablamos de tiempo severo en sí, tiempo en cuestiones meteorológicas, pues se refiere a lo que está ocurriendo, ¿no? En el presente. El clima, como ustedes saben, pues es ya un promedio, ya son cuestiones como medias que ocurren a lo largo de un periodo bastante largo, usualmente 30 años, ¿no? Entonces, tiempo severo, pues nos vamos a referir a condiciones actuales, pero que representan un riesgo. Y usualmente, pues están relacionados con tormentas. Hay un tipo de tormenta en particular que se conoce como tormenta convectiva, que si bien suena un poco complejo, básicamente se refiere a esas tormentas que se forman pues cuando tenemos aire que está en la parte de abajo de la atmósfera, muy cercano a la superficie, y que por diversas cuestiones dinámicas suele ascender. Al ascender el vapor de agua que tiene ese aire, pues se condensa, forma nubes y estas nubes crecen verticalmente hasta generar pues tormentas, ¿no? Como la que aquí les muestro. Estas, y bueno, las fotos que vienen aquí en general son de un colega y amigo que se llama Alfredo Juárez, que es un fotógrafo de, de Sinaloa, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de tormentas son las que usualmente forman las tormentas severas. Ahora, una tormenta severa puede tener, por ejemplo, granizo, ráfagas de viento muy fuerte, incluso tornados o trombas, ¿no? En la península, por ejemplo, que estamos por acá, les conocen también como turbonadas, que son estos tipos de tormenta muy, muy comunes de los periodos de verano principalmente. Ahora, ¿cuáles son las características particulares que tienen? Pues que se forman muy rápido. Puedes estar, por ejemplo, por la tarde y ves nada más el cielo despejado, hace mucho, mucho calor, bochorno, y a las 2, 3 horas ya se empiezan a formar las nubes y en cuanto se forman, en unos minutos, puede generar una tormenta muy fuerte, ¿no? Entonces, esta rápida generación de las tormentas, pues obviamente les confiere un peligro porque pues no pueden ser monitoreadas y pronosticadas a muy corto plazo y eso pues hace que las personas estén mucho más expuestas, ¿no? Y
tienen como diferencia principal con otro tipo de amenazas más extensas, como huracanes, por ejemplo, que también son comunes por acá en la península, en que tienen tipos de daños muy puntuales o incluso lineales. Y bueno, estos patrones de daño, pues por supuesto, son de menor alcance, pero siguen siendo importantes. Ahora, como tal, y como les mencionaba, este tipo de tormentas severas resultan de o son producto de una interacción de sistemas en diversas escalas, ¿no? Desde la escala sinóptica, que estamos hablando de escalas ya continentales, ¿no? A mesoescala, que ya son escalas un poquito más reducidas, hasta condiciones locales que tienen que ver, por ejemplo, con la orografía. Y bueno, aquí en la península, que no tenemos tantas montañas como en el centro del país, pero por ejemplo tenemos efectos locales como la brisa marina, que también puede desencadenar este tipo de tormentas severas. Y como definición del libro, pues básicamente necesitamos 3 ingredientes, ¿no? Si quisiéramos cocinar una tormenta severa, necesitaríamos 3 cosas. Lo primero, pues es humedad. Necesitamos que el aire tenga mucho vapor de agua, ¿vale? Necesitamos inestabilidad atmosférica, que es esta capacidad del aire para pues nosotros poderlo llevar desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y por ende se condense y forme nubes, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento que necesitamos es la cizalladura. Ahora, la cizalladura es bien sencillo de entender, es simplemente la diferencia del viento entre la parte baja y la parte alta de la atmósfera, ¿no? Y estas diferencias pueden ser tanto en velocidad, pero también en dirección. Entonces, cuando hay estas diferencias, pues ayuda a que las tormentas se puedan organizar, puedan ir creciendo y puedan ir formando muchos grupos de tormentas que a la vez pues puedan desencadenar cuestiones de riesgo, ¿no? Para la población. Un elemento adicional que no es tan común, pues sería el lifting o un mecanismo de levantamiento, que es esta cosa que le va a dar el empuje inicial para que el aire empiece a subir, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y en México, curiosamente, a pesar de que existen muchas tormentas severas cada año, pues desconocemos muchos de los aspectos que tienen que ver con ellas, ¿no? Y en este marco, pues nosotros empezamos a investigar las tormentas severas desde hace, pues ya algunos 5 o 6 años más o menos. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias, podemos tener múltiples perspectivas y métodos para estudiar las tormentas severas. Y estas incluyen pues diferentes herramientas, por supuesto, ¿no? Hay el enfoque climático que trata de hacer análisis a más largo plazo y suele utilizar, por ejemplo, unas cosas que se llaman reanálisis atmosféricos o también algo más cercano a la parte de sistemas de información geográfica que tiene que ver con productos de satélite, ¿no? También solemos incluir algunas estaciones climatológicas. Ahora, cuando queremos hacer un estudio ya del tiempo a nivel ya meteorológico, desde un punto de vista meteorológico, pues necesitamos ya cositas que nos ayuden a entender qué sucede en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, ayer a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, en este sentido, pues utilizamos o solemos utilizar herramientas como las simulaciones numéricas, que son programas que simplemente, bueno, lo digo de manera muy simple, pero es mucho más complejo que eso, pero tratan de reconstruir cómo estuvo la atmósfera, por ejemplo, ayer a las 2 de la tarde, ¿no? Y debido a la versatilidad que tienen los sistemas de información geográfica, pues estos pueden utilizarse en ambas perspectivas, desde el enfoque climático hasta el enfoque meteorológico. De ahí es que suelen ser tan importantes para nosotros al hacer estudios de este tipo de tormentas severas. Además, pues por supuesto nos sirven para incluir diferentes enfoques, no solamente el punto de vista físico, sino también el punto de vista social, económico, para nosotros poder marcarlo y poder hacer un análisis un poquito más complejo y más completo de lo que realmente sucede en el territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues les vengo a hablar un poquito de las de 3 trabajitos que hemos hecho, uno en proceso y 2 ya que están publicados, y que tienen que ver con el uso de sistemas de información geográfica directamente aplicados, pues, al estudio de tormentas severas en México, ¿no? Que es un poquito más aterrizado el tema. Ahora, el caso uno, aquí le puse climatologías, pero bueno, pueden referirse a estudios ya de corte de muchos años, vaya. ¿Y qué es lo que hicimos, por ejemplo, aquí utilizando sistemas de información geográfica? Pues lo primero, pues es que analizamos, o tratamos de analizar cómo a nivel local, por
estación climatológica, que son estos puntitos que pueden ver en el mapa, se documentaban tormentas eléctricas, ¿no? Y ustedes dirán, pues bueno, eso, pues, ¿qué tiene de aplicación con los sistemas de información geográfica o cómo podría implementarlo? Bueno, resulta que nosotros tenemos datos en diversos formatos, pueden ser en formato CSV, que son estos datos separados por comas, o datos en formatos más complejos, como datos en Maya, en formato NetCDF o algunos otros. Y todos estos nosotros los podemos integrar a un sistema de información geográfica para procesarlos. En este sentido, lo que hicimos fue, a nivel puntual, pues nosotros primero intentamos calcular y contabilizar cuántos días al año teníamos ciertas condiciones de tormentas, ¿no? Entonces, con colores más rojitos, pues encontramos o señalamos los que justamente los puntos en donde mayor número de tormentas eléctricas se documentaban cada año en un periodo bastante largo. Estamos hablando aquí del 79 hasta el 2014, hasta el 2024, perdón. Y posteriormente recortamos ese periodo de tiempo y dijimos, pues a nosotros nos interesa nada más a partir de los 80s y hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando. Entonces, aquí lo que hicimos, pues fue simplemente una regresión, es tratar de ver cómo es que están cambiando el número de tormentas eléctricas cada año, ¿no? Y si ustedes pueden ver, pues aquí un comportamiento muy errático, ¿no? Que sube, que baja, que sube, que vuelve a subir, que vuelve a bajar. Y bueno, esto es lo que normalmente se le conoce como variabilidad natural, es decir, cómo están cambiando naturalmente las condiciones que generan tormentas eléctricas, ¿no? Pero en términos generales, aquí lo que vemos es que hacia grandes rasgos en todo el país, pues han estado incrementando el número de tormentas eléctricas a nivel nacional, desde los años 80 hasta la actualidad. Después, pues lo que hicimos fue, por cada puntito, pues evaluamos cómo estaba esa curva, ¿no? Y esta curva se refiere a cómo estaba este comportamiento de los datos, ¿no? Y esto básicamente lo que nos indicaba, pues era la tendencia, es decir, pues hacia dónde se está comportando, hay más, hay menos tormentas eléctricas cada año, y si ustedes pueden ver, pues con los colores en rojito, pues indicamos aquellos lugares donde están incrementando y en color azulito, pues los que están disminuyendo, ¿no? Y por ejemplo, vemos un patrón súper complejo, ¿no? Donde la Ciudad de México, por ejemplo, el centro del país, tiene una tendencia de incremento, la península tiene una tendencia de incremento en el número de tormentas eléctricas, pero justamente en el centro norte de México, pues tiende o parece que están disminuyendo con los años, ¿no? Entonces, este tipo de análisis pues, es un primer ejemplo de cómo podemos incluir a los sistemas de información geográfica directamente en el estudio del clima, ¿no? Análisis de tendencias. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues básicamente para evaluar el impacto que tiene el cambio climático en N cantidad de fenómenos, ¿no? En este caso en particular, pues en las tormentas eléctricas. Em, Otra de las cosas importantes que me gustaría mencionar aquí es que a la par de los sistemas de información geográfica, solemos implementar lo que son diferentes lenguajes de programación. Y una de las grandes ventajas que tienen estos lenguajes de programación que están evolucionando cada vez más, por ejemplo Python, por ejemplo R, es que incluso podemos integrarlos como parte de nuestro flujo de trabajo y esto nos va a permitir pues tener un estudio un poco más robusto, ¿no? No solamente hacer análisis espaciales, análisis enfocados en los sistemas de información geográfica, sino también en hacer cálculos mucho más complejos, mucho más robustos que pueden complementar pues justamente este tipo de estudios y darles una explicación un poquito más amplia. El caso número 2, pues es por supuesto la creación de índices, ¿no? Seguramente muchos de los colegas que están por aquí o incluso estudiantes se han topado en su revisión de literatura, en las lecturas que les dejan realizar, pues cómo se pueden generar índices o una forma como numérica de representar algo, en este caso, en el plano, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que les muestro es un trabajito que hicimos en donde calculamos, primero, pues hicimos una recolección de datos de cuántos tornados ocurrían en México, ¿no? No sé
qué tanto se imaginan ustedes, pero, por ejemplo, en promedio se documenta por ahí de 50, 60 eventos de tornado cada año en el país. Entonces, lo que hicimos, utilizando sistemas de información geográfica y diferentes herramientas espaciales que tienen los sistemas de información geográfica, pues evaluamos a nivel municipal qué tanta probabilidad había de que ocurriera un fenómeno, ¿no? Y estas probabilidades las clasificamos en 5 grupos, ¿no? Probabilidades de muy baja hasta muy alta. Esto es a partir de eventos históricos, es decir, cuándo se documentaron y dónde se documentaron estos tornados y el potencial de formación de estos tornados. Entonces, ahí contenemos 2 elementos, ¿no? Lo que realmente ocurrió y lo que posiblemente podría haber ocurrido. Entonces, utilizando este enfoque variado y nuevamente herramientas geoespaciales, pues generamos un índice en donde aquí los colorcitos, entre más oscuros estén, pues indican dónde hay mayor nivel de peligro para que los tornados puedan suceder, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo resalta, por ejemplo, el centro de México, resalta la región noreste, resalta la región del Monzón, que se le conoce, que es Sinaloa y parte de Nayarit y Jalisco, de las costas, y que bueno, empata bastante bien, pues si ustedes le sobreponen un mapa de las declaraciones o declaratorias de desastre y de emergencia climatológica, y se me fue ahorita el otro nombre de la otro tipo de declaratorias que tiene el CENAPRED, pues empatan bastante bien con lo que se está observando en la realidad, ¿no? Entonces, esto es otro enfoque en donde utilizamos nuevamente datos climáticos, utilizamos datos de observaciones de estaciones climatológicas, las integramos en un sistema de información geográfica y eso nos permitió pues tener un panorama mucho más amplio de las condiciones donde pueden suceder este tipo de fenómenos que son pues bastante comunes a lo que mucha gente suele creer, ¿no? Y el caso número 3 pues es integrar análisis ya un poquito más complejos en donde además de la parte del enfoque físico, es decir, del entendimiento del fenómeno, tratábamos de integrar lo que era cuestiones de vulnerabilidad social, ¿no? Entiéndase por vulnerabilidad estas características que hacen que la población sea más propensa a sufrir algún daño por N cantidad de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, en este trabajito lo que hicimos, pues, fue evaluar durante 3 periodos, 3 décadas distintas, lo que fue el año 2000, el año 2010 y el año 2020, que corresponden a los censos nacionales de población. A nivel municipal, pues lo que era la vulnerabilidad por un lado, esto es integrando, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con poder adquisitivo, cuestiones que tienen que ver con calidad de construcción de las viviendas, condiciones que tienen que ver incluso con el género, y cómo todas estas características por sí mismas te dicen algo, pero cuando las juntas y interactúan entre sí, te permiten conocer un poquito más sobre qué tan vulnerable es la población o no a ciertos fenómenos, ¿no? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, 3 columnas. Cada una de estas columnas es, les decía, 2000, 2010 y 2020. Y esto indica para fenómenos distintos. Por ejemplo, aquí en la columna del medio, ustedes pueden ver para el caso de tormentas eléctricas, la columna de abajo para el caso de tornados, y la columna de arriba es para, perdón, el medio granizo, tormenta eléctrica y tornados, ¿no? Y con este método en donde, digo, para hacerlo simple, conforme más hacia la derecha y más hacia abajo esté y los tonos sean más oscuros, es mayor el riesgo y al contrario, pues es menor el riesgo. Pues lo que nos ayuda a comprender esto es de una forma relativamente simple cómo se distribuye el riesgo ante este tipo de fenómenos naturales en 3 diferentes periodos, ¿no? Entonces, nuevamente, es llevar información sumamente compleja a un plano que sea un poco más fácil de entender, más fácil de digerir y por supuesto nos ayuda a nosotros no solamente explicar nuestros resultados, sino también en poder hacer llegar esta información a tomadores de decisiones que a final de cuentas pueden ser
los encargados de generar política pública para reducir los riesgos, ¿no? En este caso, particularmente ante eventos extremos y tormentas severas. Y bueno, ya para cerrar, les agradezco muchísimo por la atención. También agradezco a la universidad por la invitación, a Oscar directamente por considerarme para este importante evento. Por aquí les dejo las redes sociales, que yo estoy como Tornados México en Facebook y en X. Y pues si tienen alguna duda, pregunta, pues con mucho gusto estamos aquí para atenderlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Yo creo que, bueno, a estas aplicaciones pueden ayudar a nuestros estudiantes ahora en lo que ellos tienen que estar trabajando, que son sus proyectos finales, y ver sobre todo la utilidad de estos productos de salida que se generan en el SIG, que los vemos sencillos, pero que hay toda una serie de herramientas técnicas que son previas realmente al tratamiento de datos y que al final podemos ver eso. Y gracias por hacer hincapié en eso, que existe todo un trabajo previo para poder entonces generar estos productos de salida. No sé si alguien quiera hacer una pregunta de los participantes. Si no, recuerden que vamos a tener, sí, por favor, no sé si hay alguien ahí que quisiera hacer la pregunta. No sé si interrumpí. Si no, bueno, vamos a estar por aquí un rato todavía en caso de que tengan preguntas para los estudiantes también o los asistentes, si quieren contactar directamente al doctor Francisco, pueden hacerlo ya sea vía chat o él nos dejó al final sus redes sociales también para poder comunicarse con ellos. Entonces, gracias, doctor Francisco, por el apoyo. Entonces, seguimos con el seminario. Antes de continuar, les recuerdo que está allí el registro de actividades de asistencia por si necesitan alguna constancia o también para sus profesores o para dar el seguimiento al seminario. Allí está el link en el chat. Y también nos acaba de dejar su correo de comunicación directa el doctor Francisco. Ahora continuamos con el maestro Jesús Carreto, por favor. Hola, hola doctor. Sí, claro que sí, deme oportunidad de compartir pantalla. Sí, por favor, gracias. Bienvenido. Entonces ahora nos vamos de Mérida, nos pasamos a Guerrero, a Chilpancingo. Entonces, por favor, Ah, maestro sí, Jesús. por aquí me está saliendo una cosa que... A ver, ¿me pueden notificar, doctor, por favor, si ya se ve Ya mi está, lo presentación? estamos viendo, pero solamente póngalo en modo de proyección, por favor. Ah, muy bien. A ver, a ver, creo que por ahí ya debe de estar el modo presentación, ¿me confirma? Ahí está, ya listo. Muy bien, pues primero que nada quiero agradecer mucho al Laboratorio de Observación e Investigación Espacial del campus Cozumel por esta invitación. De verdad que hasta cierto punto lo veo indignamente porque, bueno, celebrar los sistemas de información geográfica o es lo que estamos realmente haciendo este día, pues es algo muy importante, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué se conmemora este día o este His Day, ¿no? A nivel internacional, quiénes son los que los promueven y bueno, sobre todo destacando esta gran importancia, ¿no? Entonces, doctor, le agradezco mucho por esta invitación. Yo les voy a presentar una charla que se llama Cartografía topográfica con drones y sistemas de información geográfica. Quiero comentarles que yo de profesión soy ingeniero topógrafo y geomático por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengo una maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico y hemos aplicado el área terminal de geomática, ¿no? De todo este procesamiento de datos geoespaciales a través de diferentes geotecnologías, ¿no? Que están a la vanguardia y que son emergentes. También vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Y bueno, actualmente estoy cursando el cuarto semestre del doctorado en Geografía y Gestión Territorial, también por la Universidad Autónoma de Guerrero, en CIPES Acapulco, ¿no? Bueno, comentarles que el objetivo principal de esta charla, de esta plática que estamos teniendo con ustedes es, pues, mostrarles cómo integrar datos espaciales a través de los sistemas de información geográfica con un enfoque particular, ¿no? Que es la producción de cartografía topográfica de alta precisión.
alineada con las normas y estándares de calidad vigentes para México, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor estamos desarrollando diversas actividades encaminadas o donde utilizamos datos geoespaciales, pero también tenemos que reconocer que existen estándares y normas que debemos de cumplir, ¿no? Especialmente para aquellos trabajos donde la precisión es completamente muy importante, ¿no? Bueno, era lo que les comentaba de forma inicial, que es realmente el His Day. Pues bueno, este es un evento, un día, el cual ERRI, que es una plataforma, bueno, es una empresa que comercializa software de sistemas de información geográfica en apoyo con la Sociedad Nacional de Geografía de los Estados Unidos, pues impulsaron, ¿no? Celebrar un día dedicado a los sistemas de información geográfica, ¿no? Comúnmente conocido como His Day, ¿no? En inglés. Su propósito es básicamente difundir y celebrar el papel de los sistemas de información geográfica y muy importante, ¿no? Sobre la comprensión que cada vez más se está presentando, ¿no? De forma globalizada, vamos a decirlo así. En ese sentido, yo quería destacar tres cuestiones muy importantes de este GIS Day, que en primer lugar es que destaca el valor de la geografía, la cartografía y el análisis espacial en la vida cotidiana. Yo con mis estudiantes de pronto hacemos esta reflexión en el que los sistemas de información geográfica cada vez son más parte de nuestra vida, ¿no? Incluso es una de las charlas iniciales cuando se empieza a dar la unidad de aprendizaje y bueno, comienzan a reflexionar, a observar que sí es cierto, ¿no? Que los sistemas de información geográfica ya son parte de nosotros y que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Por otro lado, pues promueve la educación geoespacial, la innovación tecnológica y la difusión científica entre estudiantes, profesionales e instituciones, ¿no? Y bueno, por último, fomenta el uso responsable de la información geográfica para la toma de decisiones, lo decía el doctor León, que me antecedía, ¿no? Que básicamente lo que nosotros queremos contribuir a través del análisis de datos geoespaciales es que la información resultante pues sea considerada en la toma de decisiones, ¿no? Y para que los actores públicos encargados de la gestión de cualquier área del conocimiento pues tomen decisiones basadas en información, ¿no? Entonces, quiero comentarles que también ya los ayuntamientos, las dependencias gubernamentales, pues cada vez más están integrando ya estos procesos de integrar datos espaciales para la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a lo que me compete, hablábamos de drones, hablábamos de topografía, pero bueno, ¿a dónde pertenecen estas áreas del conocimiento? Y pues bueno, yo quiero comentarles que más o menos en el año de los 60, 70 surgió un nuevo concepto que es denominado como geomática, ¿no? Que es básicamente la integración o la compilación de todas estas áreas del conocimiento que nos permiten analizar el espacio geográfico, ¿no? Pero para ello, pues necesitamos una plataforma, una tecnología que nos permita integrar el análisis de la información espacial levantada y, bueno, sobre todo analizarla, ¿no? Esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, podemos determinar, de acuerdo a la IA, que un SIG es una plataforma tecnológica que nos va a permitir almacenar, gestionar y analizar y, sobre todo, visualizar datos espaciales, ¿no? Por otro lado, otro concepto importante que me haría importante hacer mención es sobre la topografía, ya que es el área o la aplicación en la que vamos a centrar esta investigación, ¿no? Entonces, la topografía, para quienes no lo conocen, es una disciplina que nos permite medir de forma precisa el relieve y las características del terreno en sus posiciones X, Y, Z, azimut, rumbo y bueno, todas estas características que definen un punto en el espacio geográfico, ¿no? En la actualidad, tenemos ya muchas tecnologías que nos permiten realizar esas mediciones, ¿no? Tenemos GNSS, tenemos estaciones totales, niveles fijos y pues bueno, ya también herramientas tripuladas como son las fotogrametría, que es básicamente tripulada por medio de drones, ¿no? Algo muy importante que quiero destacar que para la topografía, ya sea clásica o moderna, es muy importante la precisión. Entonces, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y bueno, fotogrametría es una técnica que nos va a permitir obtener información métrica, ¿verdad? Mediante imágenes superpuestas, ¿no? A través de la creación de nubes de puntos, modelos 3D, para la generación de modelos digitales de superficie o del terreno o la misma generación de ortomosaicos, ¿no? Es importante destacar toda esta evolución que ha tenido la tecnología, ¿no?
y todo se centra en la revolución o lo que estamos viviendo que se conoce como la revolución 4.0, ¿no? Esta revolución industrial es un proceso que ha transformado la actividad socioeconómica, tecnológica y cultural del mundo entero, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar solamente en la evolución tecnológica, es decir, cómo se hacían o cómo se implementaban los procesos para adquirir datos espaciales antes y cómo se hace de forma actual, ¿no? Y bueno, entre estos conceptos emergentes y estas vanguardias, surge un concepto muy importante que me gustaría que quede claro en ustedes o que lo vayan considerando, que es el de gemelos digitales. Estos gemelos digitales me permiten representar o modelar digitalmente algo del terreno, algo del espacio, o puede ser un material, o puede ser una pieza o lo que sea, pero me permite representarlo de forma precisa, ¿no? Entonces nosotros en este caso queremos representar el terreno, que es la superficie de la Tierra, para obtener datos topográficos y analizarlos, ¿no? Todo esto a través de drones. En ese caso, en ese sentido, la fotogrametría o para la generación de géneros digitales a partir de fotogrametría existen técnicas y sobre todo tecnologías, ¿no?, que debemos de utilizar. Para el caso de la fotogrametría, tenemos o podemos obtener estos gemelos digitales a través de fotogrametría tripulada, que básicamente se utilizan estas aeronaves planificadas que concentran un equipo fotogramétrico, unas cámaras, unos distanciómetros para poder hacer las planeaciones sobre los sectores que queremos levantar, ¿no? Entonces, esta es completamente tripulada y se hace a través de aeronaves. Y la otra es la fotogrametría no tripulada, que es básicamente la que se implementa por medio de los drones, ¿no? Es muy importante destacar que entre una y otra hay una accesibilidad económica, hay eficiencia y sobre todo la resolución, ¿no? Por otro lado, tenemos otra tecnología también muy precisa que es el LIDAR, terrestre aerosatelital, que nos permite también modelar la superficie terrestre pues a diferentes escalas, ¿no? Esto tiene, la aplicación de cada tecnología pues ya va en función de qué es lo que queremos desarrollar principalmente, ¿no? Y cuál es la calidad y la precisión a la que queremos llegar. Aquí les muestro cómo se hacía la fotogrametría antes a través de estas aeronaves tripuladas y cuáles eran los productos que obteníamos. Entonces, estas son unas fotografías aéreas que nos han permitido, bueno, a los investigadores, a las personas, pues analizar el terreno, pero también podemos, en un aspecto 2D, pero también se utilizaban estas máquinas que te permitían restituir el relieve para poder verlo en tercera dimensión, ¿no? Entonces, antes la fotogrametría pues era compleja y bueno, incluso mis maestros, yo tuve algunas prácticas, pero mis maestros pues dicen que los ojos se les acababan, ¿no? Quedaban ciegos prácticamente al final del día por estar implementando esta tecnología. En la actualidad ya los ortomosaicos son los productos principales derivados de la fotogrametría digital, ya nos permite calcular las curvas de nivel, principalmente qué es lo que nos importa, ¿no? Y bueno, el LIDAR terrestre, aéreo y satelital pues también nos permite tener otras características en nuestros productos resultantes y pues también de mayor precisión. ¿Cuál es la diferencia de una de otra? Que esta utiliza básicamente un lente óptico y este integra un sistema que le permita detectar elementos de la superficie o de cualquier superficie a través de rayos láser, ¿no? Entonces, esta permite atravesar vegetación y pues esta no, esta alcanzaría hasta la copa de los árboles, ¿no? La parte importante que yo quiero destacar en esta charla con ustedes es que para cualquier proceso fotogramétrico y sobre todo si está destinado en la topografía o en el análisis del relieve, es muy importante que consideremos la normatividad existente para México. En este caso, este marco normativo se rige a través del INEGI, a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y bueno, pues a mí me gustaría explicarles bien a detalle cada uno de estos documentos que nos permiten regir la precisión en el levantamiento de datos geoespaciales, pero pues el tiempo no nos da, ¿no? Sin embargo, les voy a dejar los documentos, los links, para que puedan adentrarse un poquito más. Por ejemplo, la norma técnica de estándares de exactitud posicional, pues nos define conceptos, las tolerancias verticales y horizontales según la escala de nuestro análisis de trabajo, ¿no? Entonces vienen los principales órdenes de levantamiento, ¿no? Primero, segundo, tercer orden. Y sobre todo eso nos va a definir el nivel de calidad topográfica.
Es muy importante destacar que dentro de esta normatividad tenemos una red geodésica nacional activa que nos va a permitir controlar las precisiones en nuestros trabajos, ¿no? Esta es una red que está distribuida a lo largo de México. Cada vértice, bueno, o estas estaciones son estaciones fijas que están midiendo 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, y su finalidad es obtener datos cada 15, cada 30 segundos, dependiendo de su programación, y estar corrigiendo también estos datos o cuando nosotros vayamos a hacer nuestros levantamientos fotogramétricos, ¿no? O topográficos. Otro de los documentos más importantes que debemos de considerar es una guía metodológica de la red geodésica horizontal. Esto nos va a permitir establecer puntos geodésicos en el espacio geográfico para poder referenciar nuestros modelos cartográficos, nuestros modelos fotogramétricos, nuestros puntos de control y sobre todo que los modelos resultantes, pues como les digo, ¿no? Eso es lo que me gustaría que se llevaran, que tienen que tener calidad en la precisión sobre todo, ¿no? Y tener esa precisión, vamos a decirlo así. Y, sin embargo, así como también tenemos estaciones activas que nos miden todo el tiempo, también tenemos estaciones geodésicas pasivas, que son las que se han medido, pero que nada más se miden una sola vez, ¿no? Entonces, medimos, obtenemos un dato geográfico, en este caso unas coordenadas, y ya no se vuelven a medir, ¿no? Entonces, esos corresponden a la red geodésica pasiva. Nosotros hicimos un análisis en Chilpancingo de identificar toda esta red geodésica nacional pasiva, y está básicamente implementada por medio de estas placas geodésicas que son de material de aluminio y que se encuentran monumentadas o empotradas en diferente territorio, en el territorio mexicano. A nivel nacional se estiman que hay alrededor de 100,000 marcas geodésicas. Para Cozumel también hay, es muy importante saberlo, ¿no? Entonces, esta es la distribución espacial de esas marcas geodésicas y después de su visita de campo, nosotros a través de sistemas de información geográfica pudimos hacer una clasificación, ¿no? Sobre aquellas que se encuentran publicadas en la plataforma del INEGI, pero que por actividad antrópica, pues a lo mejor ya fueron removidas. Aquellas que están establecidas, pero que están en malas condiciones, y pues bueno, aquellas vértices geodésicos que se encuentran en óptimas condiciones. Estos son los equipos GNSS de alta precisión que nosotros utilizamos para poder hacer el levantamiento de estos vértices geodésicos. Está basado en constelaciones satelitales. Ya es un GNSS, por lo que agarra la cobertura de las constelaciones de Navstar, de GPS, Galileo, Pleiadiu, que es la China, ¿no? Y bueno, nosotros utilizamos para hacer un análisis de la dinámica terrestre, medimos o tomamos las coordenadas desde su implementación y luego volvimos a medir 7 años después y la intención era calcular estas velocidades de desplazamiento o los desplazamientos corticales que existían en la superficie del tiro de Chilpancingo. Ahora les voy a presentar de forma breve y rápida, porque sé que ya estoy en tiempo, las aplicaciones de fotogrametría, las aplicaciones geodésicas, es decir, el entrelazamiento que hacemos entre estas dos áreas del conocimiento para obtener datos topográficos de calidad. Entonces, comentarles que esta es un proyecto que se está desarrollando en Playa Bonfil para poder identificar los sectores informales y por otro lado me parece que también se está definiendo o quieren definir lo que es la dinámica costera, ¿no? De las playas. Porque los huracanes o los fenómenos hidrometeorológicos pues han estado impactando de forma recurrente, ¿no? Y quieren plantear soluciones, propuestas. Aquí nosotros estamos implementando un vértice geodésico. Quiero comentarles que en la universidad tenemos un proyecto propio que es un control geodésico, es una red geodésica implementada por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tenemos nuestras propias marcas y también tenemos nuestros propios equipos topográficos que nos permiten hacer los levantamientos. Cumplimos con todas las normas, con todo el control de calidad, pues para tener datos precisos, ¿no? Dentro del marco geodésico de calidad. Bueno, esta ya es el producto, fue un mapa donde ya la imagen está ortorrectificada con los puntos de control y a través de sistemas de información geográfica pudimos identificar los asentamientos formales que pertenecen a la propiedad social, es decir, que son ejidatarios, pero también todos esos sectores que se encuentran o esas infraestructura que se encuentra en invasión de playa, ¿no? Que no debe de estar en ese sector, ¿no? Entonces, esta información la analizamos, bueno, caracterizamos la información, también la analizamos y la compartimos pues a los representantes del proyecto para que puedan ellos tratar de hacer una solución más integral, ¿no?
Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado, pues ha sido mapeos post-desastres, y uno del caso es en Pie de la Cuesta, en el huracán Otis, ¿no? Entonces, aquí quiero comentarles que para hacer este mapeo, pues se debió haber necesitado un insumo cartográfico antes y otro después, afortunadamente. Elementos aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero, el maestro César Daniel, me parece que por ahí lo vi en la sala virtual, había realizado un levantamiento fotogramétrico justamente antes en el sector de Pie de la Cuesta, y bueno, después de Otis volvimos a hacer el levantamiento y tuvimos un área de análisis comparativa, y esto nos permitió, a través de sistemas de información geográfica, pues bueno, hacer una evaluación de las afectaciones del huracán Otis. Por último, quisiera comentarles o concluir en que la integración de datos geoespaciales a través de drones, a través de topografía clásica o moderna, y su análisis en sistemas de información geográfica, pues hoy nos representa un estándar más eficiente y preciso. Eso es lo que quiero que se lleven, preciso para generar cartografía topográfica moderna. Y pues bueno, yo sé que ustedes allá por parte del Laboratorio de Observaciones de Investigación Espacial están desarrollando proyectos muy, muy, muy interesantes, donde se necesita calidad y precisión en los productos. Y pues bueno, a mí me gustaría que, si les interesa, podríamos replicar una red geodésica como lo estamos haciendo nosotros aquí en el estado de Guerrero, y que sea implementada por la UAICRO en el territorio de Quintana Roo, ¿no? Y toda la información o todos los levantamientos fotogramétricos que se realicen, pues estén ligadas a un marco de referencia geodésico para que les permita justificarse y sobre todo presentar eh, resultados precisos, ¿no? Ya por último, aquí yo les quería mostrar que hay datos geodésicos en Quintana Roo. Em, por aquí están. Este es un mapa digital de México. Y bueno, nomás les quería mostrar sobre los vértices geodésicos. Creo que no actualiza la página, que se encuentran en Cozumel. Hace rato sí me estaba permitiendo observar. Aquí está, ya se actualizó la página, y podemos observar dónde se encuentran estos vértices geodésicos, a los cuales todos los estudios de producción cartográfica que estemos desarrollando nos podemos ligar, ¿no? De dado caso de que haya sectores en los que no haya presencia de esta información, pues ahí entraría el proyecto que les digo, ¿no? Entonces, doctor Oscar, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna Gracias, pregunta, con maestro mucho gusto. Carreto, por la información y también por la propuesta que nos hace, que nos dará mucho gusto también implementarla. No sé si alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta. Tenemos estudiantes también en la sala, en el laboratorio. En caso de que quieran hacer una pregunta, pueden acercarse a Francisco, que está llevando a cabo la transmisión, y entonces pueden hacer. No sé si no hay preguntas, le agradecemos mucho, maestro Carreto, y bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. Estamos justo en tiempo, se nos fue ahí Gracias. minutitos. Gracias, un abrazo muy fuerte. Por favor, nos sigue ahora, seguimos con el doctor Neftalí Gijón, no sé si está por ahí. Sí, sí, claro. Voy a compartir pantalla. No Muy sé si ya la bien. pueden ver. Muy bien. Recuerden hablarnos de ustedes para que también los estudiantes sepan cómo es esta aproximación particular que ustedes hacen a todas las herramientas. Buen día. Ok, ok. No sé si, doctor, ahí ya pueden ver la Vemos presentación. la pantalla, pero no está en modo de presentación. Ahí está, muy bien. Ok. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada agradecer la invitación, ¿no? Para esta charla que lleva por título el uso de drones y SIC en el manejo de recursos naturales. Bueno, voy a hablar un poquito más de mí en una diapositiva que tengo más adelante. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, antes es como empezar con una pregunta, ¿no? ¿Sabían que si el día de hoy un estudiante con una laptop y un dron, y bueno, yo le agregaría un teléfono celular, pueden generar datos que hace 20 años solo podían obtener las agencias geoespaciales? Bueno, yo cuando escuché esto, pues ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta pregunta, más sin embargo, bueno, pues esto sí es posible. Y esto es debido a los avances que hemos tenido y que tenemos y seguiremos teniendo en la tecnología, ¿no?
Bueno, gran parte de estos avances se debe a la reducción del tamaño de los sensores, y uno de estos sensores es el sensor LiDAR, ¿no? El día de hoy, este sensor pues ya lo podemos encontrar en dispositivos como los teléfonos celulares. También están las cámaras RGB, ¿no? Anteriormente, si les preguntan a sus papás, bueno, a mí todavía me tocó ver esas cámaras, que aparte tú comprabas tu cámara, ¿no? Fotográfica, y aparte tú comprabas tu cámara de video, ¿no? Eran dos, ¿no? Y tener una cámara de video, bueno, dependiendo del contexto, ¿no? Pues a veces era un lujo, ¿no? Tener eso. No, el día de hoy esas dos cámaras las podemos tener pues en un teléfono celular, ¿no? Y con una resolución pues sorprendente, ¿no? Al igual, hay otros sensores como los GPS, acelerómetros, giroscopios y altímetros que de igual forma no los podemos encontrar en los teléfonos celulares, ¿no? Y todos este tema de la reducción de los sensores, pues impactó directamente en el desarrollo de los drones, ¿no? El día de hoy, pues la industria de los drones está vinculada con el tema de la reducción de los sensores en los teléfonos inteligentes, y eso ha hecho también que se haya desarrollado esta tecnología. Al igual que el tema de la precisión y disponibilidad del GPS, ¿no? El día de hoy, pues podemos tener precisiones, ¿no? Hace rato que se hablaba del tema de las precisiones, ¿no? En nuestros celulares, entre 2 y 4 metros, ¿no? Ya con los GPS diferenciales, tenemos precisiones en el orden de 1 o 2 centímetros, ¿no? Dependiendo del equipo, ¿no? También algo, ¿no? Es el tema de la disponibilidad de datos satelitales gratuitos, ¿no? Como plataformas como Landsat o Sentinel, no podemos tener imágenes cada 8 o cada 15 días de alguna zona que a nosotros nos interese. Y bueno, ni se diga del tema del equipo de cómputo, ¿no? El día de hoy tenemos a un costo pues bastante accesible comparado con hace un tiempo, ¿no? Pues computadoras con procesadores i7, ¿no? Memoria RAM, tarjetas gráficas con la cual podemos hacer diferentes procesos. Y bueno, todo lo anterior se complementa con el software, ¿no? De código abierto y procesamiento en la nube. Bueno, y para ilustrar esto, ¿no? Les voy a mostrar el siguiente video. Lo que estamos viendo es una nube de puntos generada con un teléfono LiDAR, fue un iPhone 12 Pro, y esto lo generó mi sobrino creo que tiene 6 o 7 años. Bueno, yo estaba durmiendo y pues para entretenerlo le mostré cómo funcionaba el teléfono, y él en un recorrido de, pues yo creo que menos de 10 minutos, hizo esta nube de puntos LiDAR, ¿no? Que es un LiDAR con teléfono. Este LiDAR se puede analizar y las precisiones que podemos tener, pues es aproximadamente de 5 o 6 centímetros, ¿no? Bastante buena. Y esto que estamos viendo a continuación, este es un modelo tridimensional generado con la cámara de un teléfono móvil, ¿no? Como el que ustedes tienen en sus manos, y la técnica Structure from Motion, ¿no? Yo creo que está compuesto este modelo de aproximadamente 50, 60 imágenes. Este modelo se puede escalar y pues, se pueden tomar mediciones, ¿no? Se puede tomar volumetría, distancias, áreas, ¿no? Se puede hacer una impresión en 3D. Entonces, bueno, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Con la información que el día de hoy tenemos disponible. Y bueno, gracias a estos dispositivos móviles, que la mayoría de nosotros llevamos mapas en nuestros bolsillos todos los días, y que ya es parte de la vida diaria, ¿no? Que lo utilizamos para diferentes aplicaciones, pero básicamente nos ayudan a responder 3 preguntas que serían: ¿en dónde estoy? ¿Dónde está lo que estoy buscando? ¿Y cómo llego ahí? ¿No? Una de las principales aplicaciones que ocupa esto, pues es la aplicación de Google Maps, ¿no? Aunado a esto, bueno, hay más aplicaciones, ¿no? Como la de Uber, Didi, Rappi, y nosotros todo el tiempo estamos manejando mapas. Bueno, para complementar esto, bueno, Google Maps es una plataforma que funciona muy bien en lo que hace. Sin embargo, hay otras aplicaciones con las cuales podemos generar datos, ¿no? Que se pueden integrar en un celular, y podemos obtener puntos y polígonos a través de pues de recorridos que podemos hacer con nuestro teléfono, ¿no? Hay una aplicación
nuevamente gratuita, que bueno, ya hay varias, una de ellas es QGIS, de QGIS, ¿no? Con la cual nosotros podemos generar estos datos. Y bueno, si nosotros, ¿no? Como se han venido hablando en las otras pláticas de los colegas, ¿no? Si nosotros queremos, ¿no? Ya introducirnos y manejar esta información geoespacial es donde entran los sistemas de información geográfica. ¿No? Estos sistemas de información geográfica nos permiten capturar, almacenar, filtrar, analizar y visualizar estos datos geoespaciales, que son datos que están vinculados a un sistema de referencia, ¿no? de la Tierra. Y bueno, una de las principales ventajas de los sistemas de información geográfica es que nos permiten vincular datos tabulares con datos geoespaciales. A diferencia de otros programas como como el software CAD, ¿no? El más representativo de ellos es el software AutoCAD. Estos solamente son dibujos que no están vinculados a datos tabulares, ¿no? En el caso de los sistemas de información geográfica, esta es una gran ventaja, y con la cual, bueno, cada registro de una tabla, ¿no? Que puede representar diferentes fenómenos, puede asociarse a un punto, línea o polígono, y posteriormente con ello, pues se pueden hacer diferentes análisis, como los que hemos visto, ¿no? En las otras pláticas. Entonces yo veo que esta es una de las potencialidades de un sistema de información geográfica. Y bueno, complementando, ¿no? Hay varias herramientas que han complementado a los SIGs, y una de ellas es el uso de los drones, ¿no? Y como lo complementan es a través, ¿no? De imágenes de alta resolución espacial y temporal, ¿no? Utilizando una cámara RGB. Esto tiene diferentes aplicaciones, ¿no? En el tema de la agricultura de precisión, manejo de recursos naturales, planeación del territorio, y bueno, por mencionar algunas, pero tiene una infinidad de aplicaciones el día de hoy. Con cámaras RGB, nosotros podemos generar mapas detallados y precisos y modelos digitales de superficie. Cuando a estos drones nosotros les incorporamos sensores como LIDAR o cámaras multiespectrales o cámaras térmicas, ya podemos generar modelos digitales del terreno, ¿no? Mapas de salud vegetal y mapas nos pueden servir para el monitoreo de incendios, ¿no? Esta es una de las herramientas, ¿no? que se ha complementado muy bien con el tema de los sistemas de información geográfica. Y bueno, ¿cómo entré en este mundo de los sistemas ahorita que mencionaba el doctor Oscar, ¿no? De qué fue lo que pasó? Bueno, yo en el 2016, bueno, yo trabajaba en el relleno sanitario de Mérida. Y bueno, anteriormente lo que se hacía en este relleno era para cuantificar los volúmenes de residuos que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Se utilizaba la topografía convencional. A través de estaciones totales era como se determinaban estos volúmenes, ¿no? Pues ustedes ya se imaginarán todo el trabajo que eso implicaba. En ese tiempo fue cuando se empezaron a meter los drones en esta empresa donde yo trabajaba. Y bueno, fui parte de ese proyecto, ¿no? Y donde me tocó hacer el levantamiento de diferentes rellenos sanitarios que esta empresa tenía, ¿no? O tiene, ¿no? En diferentes partes de la República, ¿no? Y es como empecé en esta parte de, de los, de los drones y los sistemas de información geográfico, ¿no? Posteriormente, pues decido, bueno, dedicarme a esto, ¿no? Ya en el tema de la investigación. Y es como se empezaron ¿no? a desarrollar algunas investigaciones que hicimos con diferentes colegas. Y bueno, una de ellas, ¿no? Les voy a hablar de dos de ellas, fue desarrollar una propuesta metodológica para el análisis morfométrico de dolinas en planicies kársticas en el estado de Yucatán, en México, ¿no? Que es lo que no muchos le conocen como cenotes, ¿no? Esto que estamos viendo en pantalla es una rejollada, y esto pues hay miles de estas en toda la península. Bueno, el área de estudio fueron dos zonas, ¿no? Fueron en la parte central del estado de Yucatán y en el oriente, ¿no? Son formaciones que se les conocen como aguadas, rejolladas, ¿no? Estas dos que están aquí, y esta es otra aguada que nosotros estudiamos.
Este fue el flujo de trabajo, ¿no? Una vez que nosotros realizamos la captura de imágenes, que fue a través de vuelos autónomos, donde el dron se le marca una ruta y el dron de manera automática va recorriendo cada uno de estos transectos mientras va tomando fotografías. Posteriormente se realiza el procesamiento fotogramétrico, ¿no? En este caso lo hicimos con un software en línea, que es el software de Drone Deploy, y con ello nosotros obtuvimos la nube de puntos, ¿no? Hace rato se mencionaba el tema de la nube de puntos. Y bueno, las nubes de puntos son, pues ahora sí que son millones de puntos que tienen coordenadas en X, Y y la altura, ¿no? Entonces, es una representación tridimensional que nos ayuda, ¿no? Es un producto bastante poderoso con el que nosotros podemos hacer diversos análisis. Y bueno, aquí nosotros podemos ver esas variaciones en la altura, ¿no? Las partes más altas las podemos ver en color rojo y las partes más bajas las podemos ver en color rosa. Lo que nosotros hicimos fue, a partir de esta nube de puntos, hacer un filtrado para eliminar la vegetación y quedarnos solamente con las partes correspondientes al terreno, ¿no? Esto lo hicimos, ¿no? Hace rato que se hablaba del software libre, lo hicimos con un software libre que se llama Cloud Compare, y con ello nosotros obtuvimos los modelos digitales del terreno, ¿no? Después de pasar por toda esta serie de pasos, obtuvimos el modelo digital del terreno, y con el software, ¿no? Con el sistema de información geográfica QGIS, que es un software bastante poderoso, generamos las curvas de nivel. Y en conjunto con el modelo tridimensional pudimos determinar las partes más altas y las partes más bajas de cada una de estas dolinas. Y bueno, estas son las bases para el cálculo de los parámetros morfométricos, ¿no? Con ella, ¿no? Una vez que tuvimos esa delineación del perímetro y el fondo de la dolina, ya pudimos determinar parámetros como el eje mayor, el eje menor, el área, la profundidad máxima, profundidad mínima y el volumen, ¿no? De cada una de ellas. Y bueno, los resultados, bueno, los resumimos en una sola lámina, ¿no? Nos permitió obtener estos parámetros morfométricos que comparado, ¿no? Que es algo bien importante, ¿no? De destacar de estas herramientas, ¿no? Como los drones y los sistemas de información geográfica. Esto si nosotros lo hubiéramos hecho con la topografía convencional, ¿no? Que no es ponerlas a competir porque de alguna manera esta se complementa, nos hubiera llevado muchísimo tiempo, ¿no? En poder hacer solamente una, ¿no? Cada uno de estos vuelos nos llevó, no sé, 10, 12 minutos en realizarlos, ¿no? Más el procesamiento, pero realizarlos con la topografía convencional nos hubiera llevado todavía mucho más tiempo. Cabe mencionar que la topografía convencional para cuestiones de ingeniería, pues es utilizada porque estamos hablando de que tiene precisiones milimétricas, ¿no? En el caso de los drones, llegas a tener precisiones de centímetros, ¿no? Pero no en el orden de los milímetros, ¿no? Que muchas veces en cuestiones de ingeniería, la cuestión de ingeniería civil, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que es como bien importante aclarar este punto. Y bueno, otro de los estudios de lo que hemos realizado utilizando estas dos herramientas ha sido de estimar las alturas de papaya mediante el uso de esta técnica y evaluar sus precisiones comparándolas con las mediciones en campo, ¿no? Este estudio, voy a irme un poco más rápido, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Se realizó en el estado de Campeche. Igual hubo un flujo de trabajo, ¿no? Se realizaron estas mediciones en campo, ¿no? En 97 plantas. Y bueno, nos tomó, ¿no? Es bien importante nuevamente destacarlo, nos tomó aproximadamente entre 4 horas, ¿no? En poder hacer estas mediciones, ¿no? Y esto lo hicimos con el dron y de igual forma, ¿no? Hicimos un vuelo autónomo que nos tomó 15, 16 minutos en hacerlo, debido a que acá necesitamos precisiones para poder compararlas con las mediciones en campo. Acá se colocaron puntos de control, ¿no? Utilizando una antena de A2 y este equipo tiene precisiones en el orden de los 2 a los 5 centímetros, ¿no? En la horizontal y en la vertical.
Una vez que se procesaron las imágenes obtenidas con el dron, ¿no? Pudimos obtener el modelo digital de superficie, que tiene una resolución espacial de 5.9 centímetros por píxel, ¿no? Es una resolución bastante alta. Y tuvimos una nube de puntos con una densidad de 260 puntos por metro cuadrado, ¿no? También es una densidad bastante alta. Al igual que en el otro estudio, hicimos un filtrado de la nube de puntos, donde a lo que nosotros nos interesa por el producto que queremos obtener fue remover de manera virtual todas las plantas de papaya y generar el modelo digital del terreno, ¿no? Entonces generamos el modelo digital del terreno. ¿Y para qué lo generamos? Fue para generar o para obtener el modelo digital del dosel, ¿no? Que representa las copas de los árboles y su altura desde el suelo, ¿no? Y este modelo digital del dosel, como lo generamos, fue a través de utilizar la calculadora raster, ¿no? Utilizamos el modelo digital de superficie y le restamos el modelo digital del terreno, y con ello nosotros obtuvimos el modelo digital del dosel, que son las alturas de las copas de las plantas de papaya. Una vez con ese modelo digital del dosel y nuevamente no utilizando el sistema de información geográfica, no en este caso utilizamos el ArcGIS Pro, lo que hicimos fue utilizar diferentes filtrados y utilizar la calculadora raster, y con ello lo que nosotros identificamos fueron las partes más altas de la planta, ¿no? Identificando estas partes más altas de la planta, ¿no? Estimadas, las comparamos con las medidas en campo, y lo que nosotros obtuvimos fueron los siguientes resultados, ¿no? Hubo una diferencia promedio entre las mediciones en campo con las estimadas de aproximadamente 12 centímetros, ¿no? Y hubo una correlación y un ajuste de un 83%, que es un ajuste bastante bueno. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, la integración de los drones a los sistemas de información geográfica, bueno, se ha dado de una forma rápida, ¿no? En comparación con otras tecnologías. Y bueno, esto ha servido para generar datos geoespaciales en diferentes sectores. Y bueno, esta tecnología se está aplicando y se seguirá aplicando, y ha sido un elemento revolucionario en diferentes áreas, ¿no? Desde temas de agricultura de precisión, reconstrucción arqueológica, geomorfología, los temas de ecosistemas marinos, ¿no? Y áreas de ingeniería. Entonces, esta herramienta, no muchas veces ahora en los requisitos para entrar a un empleo, ahora ya te aparece, ¿no? El conocimiento de los sistemas de información geográfica, ¿no? Dependiendo del área donde tú vas a entrar, ¿no? Pero muchas veces ese requisito yo creo que se va a ir haciendo cada vez más frecuente, ¿no? Y al igual que el tema de los drones, ¿no? Por lo cual creo que esta es una invitación, ¿no? A que puedan utilizar estas, ¿no? Y darse la oportunidad de aprovecharlas, sobre todo por el ahorro, ¿no? En tiempo, en dinero y en esfuerzo, ¿no? Que puede tener el aprender estas tecnologías. Y pues de mi parte sería todo, y pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctor Neftalí. No sé, compañeros, si tienen dudas, preguntas. De cualquier manera, nuestros ponentes nos están dejando ahí su correo para estar ahí en contacto con nosotros. Gracias, doctor Neftalí. Ahora seguimos con la doctora Lourdes Coronado. Ya les presumía que fue egresada de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales de aquí, Cozumel. Y sobre todo, bueno, que celebrando 25 años, 20 años, perdón, del lanzamiento de esta licenciatura, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Un abrazo, doctora Lourdes, y bueno, comenzamos. Gracias, doctor Neftalí. Un abrazo, Oscar, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. por favor. Voy a permitir un tantito. Ok.
Share. Mm. Mm. Perdón, es que me piden muchos permisos y para poder acceder. Así es. No hay problema, sí, poco a poco. Está al lado de salir, aparece una que dice compartir y aparecen varias posibilidades. ¿Sí? Ajá, le pongo, ok, ya me puse. Es que perdón, le voy a hacer mala publicidad, pero es cuestión de la Mac que me pide un chorro de permisos. Así ha pasado, les abre varias pestañas a la vez, entonces por eso se vuelve un poco complicado. Pero no hay problema, ¿sí? Con calma vemos. ¿Sí? Ah, sí, sí. No. Espera. Déjame, me salgo y me vuelvo a entrar, ¿va? Sí, por favor, no hay problema. Mientras tanto, a los participantes recuerden que tienen que hacer su registro, por favor. También si tienen algunas preguntas directas a los ponentes, las pueden hacer también en el chat. De todos modos, bueno, compartiremos. Sí, por favor, Alfredo. Buenas tardes, disculpe, ¿cómo hacemos lo del registro? Está en el chat. Ok, gracias. En el chat está ahí un registro Kissday, ¿sí? Ok, gracias. No. Sí, entonces ahí acuérdense de registrarse también y bueno, con ello estamos. Share. Ah, ¿no me deja? No, todavía no. De las ventanas, ajá. Usted puede decir, compartir, le va a decir cuál es lo que quiere compartir. Pueden aparecer diferentes Ajá, libros que es que tenga abierto. me pone modo presentación o ventana y le pongo ventana. Ajá. Muchos Puede ser sistemas de un información geográfica, PowerPoint. pero no puedo compartir una. Ajá. ¿Te sale que no puedes compartir? Sino que comparta la No pantalla me deja. completa, es más sencillo. Compartir la pantalla, sí. Ajá. De nuevo. Si quieres, Francisco, le puedes guiar abriendo tu visor de pantalla, por favor. Ah, ok, sí, ahorita Seguridad, le entro. privacidad. Sí, mira, Seguridad, privacidad. aquí estamos. A ver, perdón, ahí te vemos tu chat, Francisco. Sí, ya vi. Acá está. Por ejemplo, de Sí, toda la pantalla. Acá hasta En arribita. share. Ajá. Aquí, en donde está la cámara, micrófono, generalmente aparece aquí un botoncito que dice compartir. Aquí me aparece otra cosa porque pues, ya estoy Sí. compartiendo. Pero sigo pensando, ¿cómo que no vas a ir? Ujú. Y ahí puede usted, Ok. y ahí puede usted compartir. No sé si le sale. Aunque yo esté compartiendo, si usted le pone, me quita y se pone usted. Ok. A ver. Es que me sale que no puedo. Share. puede ser Window. pantalla o ventana, de preferencia la pantalla nada más. No, te sale no compartir, que no tienes permitido compartir. En teoría tiene todos los permisos porque está como moderadora. Pero si gusta, igual puede mandar, no sé si les hace más fácil que le mande la presentación al doctor Oscar o me la manda a mí directamente y ya yo ahorita lo comparto y usted me va diciendo, yo voy pasando las diapositivas. Dice que la sacó de la
Deja de compartir Francisco, por favor. Sí, ya dejé de compartir. Gracias. Sí. Mientras tanto, sirve que damos un break. Hola, ¿todo bien? Doctora Lourdes. Bueno. Parece que tiene cerrado su micrófono. Allí estamos. ¿Me escucha, doctora? Ya te escucho. El Muy universo bien, allí conspiró. estamos. Ah, vaya, por fin. Estás compartiendo tú, ¿verdad? Yo comparto y me dice nada más siguiente, por favor. Vale, perdón. Una disculpa enorme por esto.
me falló el internet además de todo. Ha habido mucha Así lluvia aquí, pasa. entonces es un tanto difícil mantener la red de internet estable. Ujú. Bueno, voy a comenzar hablando un poquito de mí. Oscar ya lo dijo, fui estudiante de la licenciatura en manejo de recursos naturales de la primera generación. Posteriormente me vine a Ensenada a estudiar la maestría y el doctorado en ecología marina, pero en el área más bien de flujos de dióxido de carbono en la interfase océano-atmósfera en ambos grados académicos. Luego ingresé al Instituto de Investigaciones Oceanológicas, aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, como investigador postdoctoral y también doy clases en la Facultad de Ciencias Marinas de la misma universidad. Les comento que a través de los años he ido incorporando diferentes herramientas para una mejor interpretación de básicamente la química del océano y modelos biogeoquímicos. Me he dedicado más en la parte de modelaje en esta parte. En la siguiente, por favor. ¿Por Doctora, qué se está sigue? trabando un poquito su audio. ¿Será que a lo mejor si apaga su cámara es un poquito más, o sea, es un poquito más fluido el audio? Lo que pasa es que se traba y ya no Ok, se escucha. Sí, gracias. Y una disculpa por la ustedes me interrupción. dicen. No, 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 está bien. ¿Por qué sí que en oceanografía? Nosotros tenemos diferentes fuentes de datos, desde cruceros oceanográficos, boyas ancladas, boyas a la deriva, gliders, que son boyas que suben y bajan en el perfil vertical de alguna posición geográfica determinada donde son instaladas. Tenemos sistemas de monitoreo a través de drones y también la incorporación de datos satelitales que nos permiten tener una mejor resolución espaciotemporal de distintas variables oceanográficas. La siguiente, por favor. Y en este punto es importante mencionar que en la cuestión satelital, nosotros entendemos el píxel como píxel, la palabra píxel es una palabra compuesta que es picture element y nos permite tener información en un cuadrante del océano. Este cuadrante puede tener diferentes medidas desde por ejemplo, algunos metros como 30 metros, que son los de mejor resolución, 10 metros, hasta cuadrantes más grandes de 25 por 25 kilómetros, que es un cuarto de grado. Sin embargo, las mediciones de los píxeles pueden tener errores en sus mediciones debido a nubes, errores en los algoritmos de formulación y al mismo suavizador que muchas veces nos dan los productos satelitales que están a la mano. ¿Puedes darle otro clic, por favor, a la presentación? En este punto, lo que quiero ejemplificar con estos cuadros es que, por ejemplo, el píxel es la unidad más chica de medición, que es un cuadrante. Una línea sería una serie de píxeles, ya una malla que sería varios píxeles, tanto latitudinal como longitudinalmente, y luego una malla 3D que nos daría la oportunidad de analizar los datos oceanográficos tanto en superficie como en columna de agua. Siguiente, por favor. Haciendo énfasis en esto, dentro de la malla regular, el océano, las diferentes regiones que lo componen, puede ser dividido en diferentes píxeles de distinta dimensión que nos permiten conocer el valor de una variable particular. ¿A qué variables me refiero? Pueden ser variables físicas como temperatura, salinidad, topografía dinámica absoluta, altura del nivel del mar, o variables químicas como nutrientes, nitratos, fosfatos, nitritos, presión parcial de dióxido de carbono en el océano, o biológicas como la clorofila A, que es un proxy de la productividad primaria. Estas mallas regulares nos permiten tener información muchísimo más extensa de una sección en conjunto, de un área mayor dentro del océano. La siguiente, por favor.
Pero yo les mencionaba hace rato que era necesario, pues también el océano es tridimensional, superficie y también a profundidad. Necesitamos analizar las cuestiones a profundidad y este tipo de matrices en 3D nos permite conocer las variaciones espaciotemporales de variables oceanográficas en regiones, o también hay modelos globales que simulan, por ejemplo, los del IPCC, cambios en la temperatura del mar, en la altura del nivel del mar, de acuerdo a los diferentes escenarios de cambio climático. Esto nos dice no nada más las variaciones en superficie, sino en columna de agua, como a diferentes estratos nos permite tener estas variables y sus oscilaciones a través del tiempo y del espacio, y así poder estudiar los procesos que las modifican. La siguiente, por favor. En mi caso particular, primero, yo uso básicamente, y se los voy a resumir así, dos fuentes de datos. Uno, datos satelitales, que pueden ser hay 4 niveles, L1 y L2, que son los básicamente del algoritmo que deriva la variable oceanográfica. El L3 y el L4 son datos más limpios satelitales, y los datos de reanálisis, que incluyen los datos de reanálisis, mediciones históricas, mediciones actuales, valores de algoritmo y modelos. Y esto nos da un producto satelital un poco más complejo. Uso este tipo de datos que lo tiene Copernicus Marine Service, que es una plataforma europea de acceso libre para la obtención de datos satelitales, y además me pongo a recopilar datos históricos de la cuenca que esté estudiando en determinado momento, como les voy a presentar un poquito más adelante. Esto me permite, uno, validar los datos satelitales, porque no les creo a primera instancia, porque si bien son de información que nos proporciona una resolución espaciotemporal bastante buena, tenemos que validarlos con mediciones. ¿Mediciones de dónde? De drones, de gliders, de boyas oceanográficas, de boyas a la deriva, de cruceros oceanográficos y de ADCPs, que nos permiten tener mediciones para validar modelos, no nada más modelos de satélite, sino también modelos numéricos. Y le das otro clic, por favor. También nos permite, en mi caso, procesarlo en diferentes lenguajes de programación. Hay quienes usan un software que tiene costo, como el QGIS muchas veces, pero yo prefiero los software libres. Entonces manejo 3 básicamente, que es el Python, RStudio, MATLAB. Me gusta mucho Python para el procesamiento de datos con redes neuronales. El RStudio me gusta en la cuestión de estadística bayesiana, y MATLAB me gusta para crear climatología. Son modos de trabajo, pero en los 3 puedes hacer exactamente lo mismo. La siguiente, por favor. En esta parte, entonces, podemos crear a través de la malla modelos inteligentes. ¿Cómo? Son modelos en donde establecemos relaciones lineales, modelos no supervisados que pueden regionalizar distintas zonas en alguna cuenca en específico del océano, y también podemos crear redes neuronales y modelos bayesianos. En mi caso, yo conjunto la parte de estadística bayesiana, los modelos bayesianos, con las redes neuronales para crear modelos inteligentes a través de machine learning e inteligencia artificial, que me van a dar la característica de poder predecir lo que va a suceder con base a información que yo le proporcione al modelo. La siguiente, por favor. Este caso me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero en este caso fue un trabajo donde recopilé 25 años de datos históricos en frente del Pacífico mexicano. Y la siguiente, por favor. En donde
tenemos los puntos verdes, que son datos de 25 años. Los puntos rojos me sirvieron para validar. Yo dividí el Pacífico frente a México en 3 grandes regiones con base a sus características oceanográficas. Se pueden observar 2 transectos, uno donde dice California, es un transecto que utilicé para ver los cambios temporales, y otro que dice GT1, que es el Golfo de Tehuantepec, que es otro transecto que estudié en específico durante estos 25 años. Otro clic, por favor. Y bueno, lo que hice fue crear series de tiempo para ver los cambios a través del espacio de la temperatura, la presión parcial de dióxido de carbono en el agua, la diferencia de la presión parcial de dióxido de carbono entre la atmósfera y entre el océano, y así estimar los flujos de dióxido de carbono en la interfase océano-atmósfera. En este punto, nada más así como brevario cultural, el flujo de dióxido de carbono, cuando son positivos, se dice que el océano es un emisor de este gas hacia la atmósfera, en tanto que cuando son valores negativos, el océano actúa como un sumidero de dióxido de carbono en el océano. Podemos observar en estas gráficas de nuestra serie de tiempo de 25 años que existe una gran variación espaciotemporal y con flujos tanto positivos como negativos. ¿Y esto qué nos indica? Que situar al Pacífico frente a México como un sumidero o como una fuente de dióxido de carbono es un tanto osado, pues, puesto que tiene variaciones espaciotemporales que van a responder a procesos específicos de cada una de las áreas particulares, que va a estar en función no nada más de las cuestiones atmosféricas y oceanográficas, sino también van a estar en función de los procesos que actúen en determinada área. El siguiente clic, por favor. Les decía que tomé también variables satelitales en este punto. Estos primeros 3 la primera es topografía dinámica absoluta, la segunda es la temperatura superficial del mar en grados centígrados, y la tercera la clorofila. Están entre líneas punteadas 2 secciones. Uno son de diversas condiciones atmosféricas. La primera, que está entre el 2010 y 2012, es una condición de la Niña, y la segunda, 2015-2016, es una condición de El Niño. Y lo que hice fue confrontar mis resultados con base a diferentes condiciones atmosféricas que influyen en las condiciones oceanográficas en el Pacífico frente a México en 2 periodos distintos, reportando así que son unos impulsores de cambio en cuestión de flujo de dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Lo mismo hice para el transecto del Golfo de Tehuantepec. Este es el segundo transecto, en donde vi cambios, donde, por ejemplo, en el caso de la Niña, fueron temperaturas más bajas, el nivel del mar estaba más bajo y la clorofila más alta, lo cual es un efecto esperado cuando hay este tipo de procesos que provocan el surgimiento de agua subsuperficial hacia superficie. La siguiente, por favor. El siguiente caso, ya adentrándome un poquito más a fenómenos que estuvieran afectando de forma espontánea, esporádica y por periodos de tiempo bastante cortos, fue que me adentré en la cuestión de huracanes. Este artículo salió publicado en la revista CIMAR de la Autónoma de Sinaloa. La siguiente, por favor. Y lo que quería era ver los cambios que hubieron en el área de influencia del huracán Vilma en 2005, porque fue un proceso, un proceso atmosférico que duró 56 horas estacionados en la misma área geográfica. Analicé 5 años de temperatura
satelital del mar, de la salinidad y de la clorofila para ver las variaciones naturales, quitando todos los huracanes que hubieron en ese periodo del 2003 al 2007. La siguiente, por favor. Una vez que hice esto, extraje el periodo únicamente de octubre. Recordemos que Vilma sucedió en octubre para ver cómo eran los cambios y se sacó la anomalía. ¿Cómo se calculó la anomalía? Es la temperatura o la variable promedio menos la variable medida. Y esto nos da un cambio, una anomalía positiva es un incremento en el caso de la temperatura, una anomalía negativa es un decremento en la temperatura, lo cual es concordante con la gran perturbación y mezcla que transfiere el esfuerzo del viento hacia la columna de agua y el surgimiento de agua subsuperficial a superficie. Esta agua tiene características, uno, más salinas, dos, con menor temperatura. Esto provoca cambios instantáneos en estas dos variables y también en la clorofila porque promueve el surgimiento de nutrientes hacia superficie de forma momentánea y esporádica que son utilizados pocos días después, una vez que la mezcla intensa ha disminuido porque es un sistema que ha sido perturbado y que puede aprovechar los nutrientes, en este caso, los organismos fitoplanctónicos. La siguiente, por favor. Ok. Lo que quisimos ver con el análisis de estas variables oceanográficas es, uno, a través de un modelo bayesiano, estadístico bayesiano, cuánto cambiaban las condiciones antes del huracán y después del huracán. Esto se hizo a través del uso de Monte Carlo cadenas de Markov para ver cuál era la probabilidad de que la temperatura, la clorofila y la salinidad fuesen realmente diferentes después del huracán con respecto a su climatología previa. Y los resultados evidenciaron que existe una probabilidad alta que el huracán haya inducido cambios significativos en la estructura de la columna de agua en estas tres variables que fueron analizadas en este periodo del huracán, que fue todo octubre del 2005. La siguiente, por favor. Otro estudio de caso fue el huracán John. Este trabajo forma parte es un capítulo de un libro que el doctor Frausto está liderando. La siguiente, por favor. En donde analizamos el impacto del huracán John a través del uso de variables satelitales con su validación de variables y medidas climatológicas y creamos lo que se conoce como diagramas TS, es decir, la salinidad en el eje de las X, la temperatura en el eje de las Y, e identificamos las masas de aguas presentes en superficie en el área donde influyó el huracán John. La abreviatura AST significa agua superficial tropical y la AGC es agua del Golfo de California. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que el huracán John un evento atmosférico de esa magnitud provoca la circulación ciclónica del viento y eso jala agua de más al norte, es decir, de la entrada del Golfo de California hacia latitudes más sureñas. Por eso en el área de influencia, que básicamente es frente a las costas de Guerrero, se tuvo o se identificó el agua del Golfo de California, simplemente porque, por decirlo de una manera, jaló el agua
de latitudes mayores hacia latitudes menores. La siguiente, por favor. Uno de los nuevos productos satelitales que tiene alrededor de 3 años es la presión parcial de dióxido de carbono en el agua. Y entonces, recordando mis orígenes en la maestría y el doctorado, pues dije, pues voy a medir flujos de dióxido de carbono porque tengo viento satelital. Si ya tengo presión parcial de dióxido de carbono, puedo sacar los flujos. Lo que hice fue bajar los datos de este producto satelital de Copérnicus y saqué la diferencia entre la presión parcial de dióxido de carbono satelital del océano menos la atmosférica, que eso se saca de una base de datos de la NOAA, y saqué su diferencia. Yo vi que estos deltas, por eso el delta PCO2, eran muy bajos, de hasta 100. Como tengo experiencia en procesos que provocan el surgimiento de agua superficial, me di cuenta que los valores eran muy bajos para ser vientos con rachas de hasta 295 kilómetros por hora. Eso debería de inducir cambios muchísimo mayor, por lo menos de 300 microatmósferas de diferencia. La siguiente, por favor. Y lo que hice fue, más bien, nos dimos cuenta que entonces el producto satelital de Copérnicus, que utiliza el modelo PAISIS-NEMO, que es un modelo físico-biogeoquímico acoplado, es subestimar los cambios de PCO2 ante eventos extremos que son instantáneos y de duración corta. Entonces, con datos de una boya oceanográfica que midió la presión parcial de dióxido de carbono dentro del Golfo de California, lo pueden observar con la línea roja que está en el mapa. Yo tenía cómo validar cambios de PCO2 durante una tormenta. Esta tormenta fue la tormenta Lidia en 2017. Recordemos que John fue categoría 5, así que los vientos son diferentes, pero una de las cuestiones bonitas de la parte de modelación es que yo puedo hacer lo que se le llama transfer learning, que es una transferencia de conocimiento. Una, porque además era el Golfo de California, y dos, porque pues mi área de estudio era enfrente de Guerrero. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo corrijo los datos de salida del modelo PAISIS-NEMO satelital para que me dé valores más precisos sobre esta variable a través del tiempo? Hice una transferencia de conocimiento de valores de la boya con respecto al modelo PAISIS-NEMO, lo metí a una red neuronal bayesiana recurrente. Todo esto se hizo en Python para corregir los valores de salida de este modelo satelital y así obtener pues valores de presión parcial de dióxido de carbono ad hoc a la realidad dentro de un evento con rachas de 295 kilómetros por hora. Así que analicé la época de huracanes frente a Guerrero de noviembre, perdón, de mayo a noviembre, e identifiqué 3 eventos, pero el más grande fue John. Y pues al igual que en Vilma, lo que hice fue el diagrama TS. La siguiente, por favor. La corrección, ándale, la corrección de los datos satelitales. Pueden ver a la izquierda la PCO2 de satélite, que tiene valores entre los 400, 420 microatmósfera. La imagen de la derecha es la PCO2 corregida, que tiene valores hasta 800 microatmósfera, muchísimo más creíble con respecto a los vientos tan altos. La diferencia entre estos dos y la serie de tiempo para toda la época de huracanes, de mayo a noviembre, frente a Guerrero. Y podemos ver que son en la línea roja 3 pulsos de agua subsuperficial que emana CO2
hacia la atmósfera. Este trabajo de la corrección se mandó a la revista Climate Change para ser evaluado para su publicación. Estamos en el proceso. La siguiente, por favor. Por tanto, ya pude sacar los flujos que realmente me representaban la realidad que se vivió en ese momento durante el evento John frente a las costas de Guerrero, que denotaban cambios en las concentraciones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, como se puede observar en la última imagen del ángulo inferior derecho, donde los pulsos son de hasta 40 milivoles de carbono por metro cuadrado por día. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, que en eventos como huracanes, el océano actúa como un emisor instantáneo y de corta duración de CO2 hacia la atmósfera. La siguiente, por favor. En resumen, pasamos de un píxel, que simplemente es la unidad de medida más chica que tenemos, a una malla regular para nutrir un modelo o una matriz tridimensional que nos proporciona ya información tanto en la columna de agua como en superficie, en espacio-tiempo, con una variable en Z, que puede ser cualquier variable física, química o biológica, para hacer un modelo de aprendizaje, como los que les presenté de una red neuronal bayesiana recurrente, o un modelo probabilístico como el que se usó para el huracán Vilma. Esto nos da la oportunidad de conocer el océano desde otra perspectiva y tener mayor incidencia sobre nuestro conocimiento sobre los procesos que ocurren, pero también nuestro desconocimiento sobre aquellos que tienen variaciones tan cortas como los huracanes. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, doctora. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, bueno, recuerden que no sé si nos puede poner su correo electrónico en el chat para que puedan los estudiantes, en caso de que tengan alguna pregunta, puedan contactarse directamente con usted. En breve le enviaré la constancia respectiva y pues agradezco mucho su participación en este evento y a todos también. Sí, a todos Muchísimas también. gracias, Oscar. Un abrazo muy grande también. Saludos a Igualmente. todos. Entonces, sí, perdón. Bueno, doctor Maestro Carreto, no sé si está por ahí el doctor Neftalí, no sé si ya se me fue, se salió el doctor León, tenía también un compromiso, estamos ahorita evaluando los posgrados y yo ya voy tarde para mi reunión, entonces un abrazo a todos, gracias y bueno, a celebrar el Día de los Sistemas de Información Geográfica, les agradezco mucho el tiempo que nos han dado para hoy y para con los estudiantes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Saludos. Abrazo fuerte desde Guerrero. Gracias, abrazo. gracias, doctor. Gracias a todos. Saludos a todos. Nos vemos, Lulu, también. Un abrazo muy Bye, Oscar, fuerte. un abrazo. Gracias.